Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso extensionista del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para Áreas Vulnerables de las Regiones de los Ríos y los Lagos. Seguimos en el tópico 1, Introducción a los métodos de riego. Este video corresponde a la segunda parte del tema 2, donde analizaremos las características de los diferentes métodos de riego. Consideremos que los métodos de riego se pueden dividir en dos, digamos. El riego gravitacional, por un lado, y el riego presurizado o mecánico, ¿cierto?, por otro lado. Entonces, en este gran grupo de riego gravitacional, la gravedad es la fuerza motriz encargada de mover el agua, ¿bien?, desde un punto más elevado en el terreno a otro más bajo, ¿bien?, siempre a favor de la pendiente. Dentro de este sistema existen dos grandes grupos que son riego por inundación y riego por surco. Los objetivos principales del riego gravitacional es disminuir las pérdidas de agua por escurrimiento y percolación profunda, que es la principal vía de pérdida de agua, como lo muestra el dibujo que está aquí. Estas imágenes muestran el riego por tendido. Este es uno de los métodos de riego más antiguos usados en la agricultura y es el más ineficiente en aplicar el agua a los cultivos, ya que utiliza mucho recurso, utiliza mucha agua. Si se fijan, hay que inundar toda la superficie. Entonces es muy difícil de controlar en el campo. Consiste en dejar escurrir el agua por gravedad, ¿cierto?, desde un canal o acequia, bien, que puede estar entubada o puede estar excavada en tierra, construida a lo largo del extremo superior de un campo en pendiente. Entonces, el método se puede utilizar en terrenos con pendiente de hasta más o menos un 4%, si se trata de praderas. Al ser praderas, se relaciona con que se puede tener una pendiente un poquito mayor debido a que la densidad del cultivo, la densidad de crecimiento del cultivo, impide el avance rápido del agua, entonces disminuye también la erosión. La ventaja del sistema de riego por tendido es que permite regar cultivos de cobertura completa, como lo son, por ejemplo, los cereales y las praderas. Bien, requiere de poca inversión inicial, limitándose solo al trazado de las acequias. No necesita mucha nivelación. Eh, este método se puede emplear en todo tipo de suelos con menor o mayor eficiencia, dependiendo de las características del suelo, la topografía y el caudal disponible. Ok, caudal determinará, ¿cierto?, el área que se va a regar a la vez. Como desventaja del método, em, es que presenta una eficiencia de aplicación no mayor al 30%, 30, 35%, 40% en algunos casos ya con mucha suerte, principalmente debido a las excesivas pérdidas por escurrimiento superficial y percolación profunda. La distribución del agua además tiende a ser desuniforme, resultando sectores con exceso de agua y otros con falta de humedad. Aquí se puede ver, ¿cierto?, un diagrama donde se observa la forma del riego por tendido, donde se riega una superficie grande desde una cabecera que tiene un punto más alto en el campo. Entonces, el área, ¿cierto?, depende del caudal disponible y del tipo de cultivo también. El riego por surco es otro tipo de riego gravitacional. Entonces, en este riego, el agua es conducida a través de pequeños surcos desde un punto más alto hasta un punto más bajo en el potrero. Este sistema se adapta muy bien a cultivos en hilera, por ejemplo, hortalizas, ¿cierto?, papa, maíz, entre otros. Y
en menor grado, pero no significa que no se ocupe, a frutales menores y mayores. En la zona central, antes de la tecnificación, y todavía es posible encontrar grandes extensiones de campos de frutales, ¿cierto? Con este tipo de sistema de riego. Este método presenta una mejor eficiencia de aplicación que el sistema de riego por tendido y puede ir desde un 45% hasta un 60-65%, según el tipo de manejo empleado para este riego. ¿Cómo se aumenta la eficiencia? Bien, con eh, aducciones, por ejemplo, donde uno regula la cantidad de agua que entra a un surco o a una platabanda, ¿cierto? No sé. Uno de, un ejemplo de estas aducciones es el riego californiano. Entonces, el sistema de aducción californiano consiste en la conducción y distribución de agua de riego gravitacionalmente dentro del predio, mediante tuberías, ¿cierto? Que van recorriendo desde las partes más altas de los cultivos, ¿bien? Y a partir también de válvulas. Entonces, estas válvulas van a permitir regular los caudales de entrega y también reduce las pérdidas por infiltración. Por lo tanto, aumenta la eficiencia del sistema de riego. Esto que está acá es un esquema general, bien, de un sistema de riego por surco, ¿cierto? Con aducción californiana. Entonces, uno se puede observar, ¿cierto? Que siempre tiene que haber una pendiente a favor, ¿ok? Donde ahí existe una cámara de entrada, ¿ya? Que va, entre comillas, a llevar o a conducir esta agua por esta tubería. Y van a existir estas campanas de distribución, ¿bien? Que son las que se observan aquí. eh, Esta que está acá también tiene un detalle. Estas campanas van a ser las encargadas de entregar el caudal. Entonces allí si se ve hay una tipo llave de corte o de paso donde se va a regular el caudal que se entrega. Entonces esa se instala en cada surco o cada dos surcos, ¿sí? Donde se van a poder regular los caudales de entrada y conducir de mejor manera el agua. Bien, por otro lado, tenemos el riego presurizado. Eh, este método necesita una unidad de bombeo que genere, ¿cierto?, una presión determinada, que es la presión que requieren los elementos del equipo para funcionar adecuadamente. Uno de los objetivos principales del riego presurizado es aplicar el agua de manera más precisa que el riego gravitacional, evitando aún más las pérdidas de agua, aumentando la eficiencia de aplicación hasta en un 90% en el caso de riego por goteo. Lo anterior conlleva a mejorar aún más la distribución del agua en el terreno, con el fin de favorecer, ¿cierto?, un desarrollo homogéneo del cultivo, ya sea al aire libre o dentro del invernadero, permitiendo así la obtención de mayores rendimientos y también mejores rendimientos. Dentro de los métodos de riego presurizado, el riego por aspersión es uno de los sistemas de riego más utilizados en el sur, principalmente para el cultivo de praderas y también de papas. Bien. Entonces, el riego por aspersión es donde el agua aplicada, ¿cierto? Simula una lluvia sobre el suelo, con el objetivo que ésta se infiltre en el mismo lugar donde cae. Entonces, dicha descarga de agua se produce a través del paso de esta a presión mediante tuberías para salir finalmente por las boquillas de los aspersores. Otro método de riego presurizado es el pivote central. Esto es una máquina que rota alrededor de un extremo fijo, o llamado también punto pivote, constituida por una estructura metálica que soporta las tuberías con los aspersores y tensores. La figura se ve en esta zona de acá.
Este sistema presenta un mecanismo de avance automático, ¿cierto? Que está compuesto por estas ruedas y motores, con alimentación de agua continua a través de la tubería que va por acá arriba, ¿cierto? Que permite regar estando la máquina en movimiento. Por otro lado, tenemos también el avance frontal, que puede ser considerado como una adaptación del pivote central en el cual el sistema de riego se mueve linealmente sobre el campo. La estructura es similar a la del pivote, con la diferencia que la torre de mando se mueve con el resto del equipo. También pueden ser dotados de cañones de riego en los extremos del lateral. La superficie de riego es rectangular e idealmente el recorrido del equipo debe ser entre 2 a 3 veces la longitud del lateral, puesto que de ser menor, los costos por unidad de superficie aumentan, con la consecuencia de no ser rentable. Otro método de riego es el cañón de riego con carrete. Esto es un sistema de aspersión donde el agua es aplicada en movimiento por medio de un aspersor de gran tamaño, que es el cañón de riego, colocado sobre un carro con ruedas o un patín, como se observa en esta figura. Este es arrastrado por una manguera flexible que entrega el agua a presión. La manguera se enrolla automáticamente en un tambor, ¿cierto? Como el que vemos acá, accionado por un flujo de agua a través del mecanismo de turbina o un fuelle hidráulico. Dentro de los métodos de riego presurizado también vamos a encontrar los riego localizados, que estos sistemas de riego consisten en humedecer solo una parte del volumen del suelo, donde se encuentra la zona efectiva de raíces. Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, se busca que las raíces puedan obtener el agua y nutrientes que necesitan. Por eso este concepto de localizado. De esta forma, al mojar menos suelo, se necesita operarlos con mayor frecuencia, con el objetivo de mantener el suelo constantemente a una humedad apropiada. El riego por goteo es uno de los sistemas de riego localizado. Este es un sistema de riego a presión que permite aplicar el agua gota a gota. Dicho sistema no moja todo el área del suelo y las raíces de las plantas crecen concentrándose en la zona de mayor humedad. Este sistema normalmente se ocupa para cultivos hilerados y puede ser utilizado al aire libre o dentro de los invernaderos. Otro sistema de riego localizado es el riego por microjet o microaspersión. Estos emisores suelen pulverizar el agua como una lluvia fina a nivel de la superficie del suelo, principalmente entre 1 a 2 metros, a través del aire, con una presión de trabajo que normalmente no supera 1 bar. Estos emisores llevan un elemento que gira y distribuye el agua de riego en el suelo, accionado por la propia presión del agua. Finalmente, el riego por cinta, em, que se suele utilizar comúnmente dentro de invernaderos y bueno, también al aire libre en cultivos hilerados. Eh, Tiene más o menos las mismas características que un sistema de riego por goteo. Sin embargo, el espesor de la pared de la tubería, de la cinta, eh, eh, impide, ¿cierto?, que se trabaje con altas presiones. Normalmente se trabaja con bajas presiones. Pero también esto permite poder accionar, digamos, el equipo con una bomba pequeña, por un lado, o bien con estanque en altura, bien, que cumplan con la presión requerida por el sistema. Bien, esto entonces ha sido el resumen en este tópico de los métodos de riego más utilizados. Aquí termina el tópico 1 y los esperamos en el siguiente video donde daremos inicio al tópico 2. Muchísimas gracias.